Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video para el canal, soy Frey Gameplayer y por fin después de meses preparando este video, por fin ha salido a la luz. Y como celebración por el Día de Reyes Magos, corrección, hoy no es el Día de Reyes Magos, sino antier. Pero digamos que me confié bastante, dejé todo para lo último y al final me avisaron sumamente tarde que íbamos a tener una actividad con mis tíos. So nada, no prometo nada, pero para la próxima intentaré no volver a dejar todo para lo último. Hoy les traigo 6 tips para mejorar en UCN. Ahora, esto no es la guía del 50-20 como todo el mundo me lo estuvo pidiendo, pero ¡ay! Llevamos mucho tiempo para que simplemente nos dé unos tips de cómo evitar a varios animatrónicos. Estamos en 2022, todo el mundo sabemos cómo evitar a eso. ¿Sabes lo mucho que he esperado? ¿Sabes los miles de videos que a mí no me importó, pero igual los subiste y igual los vi? 4 largos años para que por fin alguien de habla hispana... ¡Mira que te calles! Y perdónenme por no traerles la guía todavía, pero es que ustedes deben de aprender primero estos tips, ya que una vez lo practiques y lo domines, la guía del 50-20 lo vas a pasar volando. Además de que puedo sacarle dudas a algunas preguntas, pero antes que nada quiero traerles a una persona especial que van a colaborar conmigo, y ese es Shadow Foxy. Saluda. Hola a todos, mi nombre es Shadow. Y bueno, muchas gracias Foxy por la introducción, y ahora sí, comencemos con el video. Pero ni siquiera he terminado mi introducción. Es mejor quedarse callado porque un video de 20 minutos es más que suficiente. Pero ni siquiera sabes que esto va a hacer un video de 20 minutos. Solo mira abajo. ¿De qué hablas? Ok, sí, vamos a empezarlo. Así que nada, pónganse cómodos, traigan sus palomitas y comencemos. Número 1. ¿Cómo controlar la caja de música y la temperatura de la oficina? Animatrónicos presentes: Chica, Puppet, Jaco Chica, Music Man y Lefty. La caja de música es una de las cosas que hasta el día de hoy muchas personas no saben cómo controlarla, en especial cuando estamos hablando de que tenemos que activarla en una cierta cantidad de tiempo, porque si no la temperatura empezará a subir más de lo normal y Jaco Chica nos podría matar. Entonces, ¿cuál es el tiempo exacto en el cual tenemos que activar y desactivar la caja de música para poder bajar la temperatura? Pues es un tanto complicado de explicar. Verán, dos cosas que deben de saber es la duración de la noche y cuánto tiempo puede llevar Puppet dentro de la caja, siendo la noche un total de 4 minutos y medio con 45 segundos cada hora, mientras que Puppet dura 17 segundos en total dentro de la caja. Claro, si es que está en dificultad 20. Ahora, tenemos que basarnos en la cantidad de segundos que dura la noche para por lo menos activar y desactivar a Puppet en un tiempo determinado. Lo más lógico que uno diría es activarlo y desactivarlo cada 15 segundos. Siendo que tiene mucho sentido, realmente esta es la respuesta incorrecta, ya que recuerden, Puppet dura 17 segundos dentro de su caja, por lo cual simplemente cargarlo 15 segundos no es suficiente para que esté completo, y en un momento inesperado podría salir de la caja y te podría matar. Así que esto lo descartamos, pero vamos a utilizarlo como base, siendo que si nosotros restamos los dos tiempos determinados en los cuales tenemos que cargar la caja de música, o sea, a los 15 segundos y a los 45 segundos, nos daría como resultado 13, 30, 43, 60, lo cual da bastante sentido. En el 13º segundo vamos a cargar la caja de música, a los 30 segundos vamos a bajar la temperatura, a los 43 segundos vamos a volver a cargar la caja de música y a los 60 segundos vamos a volver a bajar la temperatura, siendo que en el segundo 13 y en el segundo 30 vamos a estar cargando la caja de música por 17 segundos, siendo lo mismo en el segundo 43 y en el 60, y cuando vamos a estar bajando la temperatura tanto en el segundo 30 y el segundo 43 como el segundo 60 y el segundo 13, vamos a estar bajando la temperatura por 14 segundos, por lo cual Puppet tampoco tendría tiempo de salir de su caja. Además de que es la manera más fácil de determinar los números. El número 13 porque, bueno, ya sabes. El número 30 debido a que tiene un dígito 0 al final. El número 43 es algo complicado, pero imagínense una cuenta regresiva de año viejo, siendo que después del 4 viene el 3. Y el número 60 es básicamente lo mismo que el 30, solo que esta vez es el doble. Ya teniendo el resultado, puedes activar a Puppet al 20 y demostrarlo por ti mismo siguiendo los pasos del resultado. Y verás cómo la caja de música siempre va a estar al tope. Ojo, este no es el único resultado que puedes tener. Obviamente si le preguntas a otra persona profesional de Ultimate Custom Night cómo controlar la caja de música y te va a decir un resultado completamente diferente. Pero en mi opinión esta es la manera más fácil de aprendérselo y por ende, si para mí fue fácil, pues para ustedes también. Pero ahora aquí viene la siguiente pregunta. ¿Cómo vamos a bajar la temperatura?
Algunas personas dirían que la mayor lógica sería bajarlo con el aire acondicionado, siendo que tiene bastante sentido. Hay otra manera que ha sido descubierto hace varios años y que hasta el día de hoy sigue siendo una función muy importante, y es utilizar el generador con la tecla 1 y el ventilador con la tecla espacio, siendo que la función del generador sirve para desgastar la mayor cantidad de energía posible, pero eso sí, hace mucho ruido. Pero no te preocupes, si sigues estos consejos, Puppet, Chica, Lefty y Music Man no podrán activarse debido a que se calmarán con la caja de música, además de que Puppet no saldrá de su caja. Y Jaco Chica no podrá matarte debido a que vamos a estar bajando la temperatura constantemente. Número 2. Cómo resetear la ventilación. Animatrónicos presentes: Freddy, Rockstar Chica, Nightmare Fredbear, Mangle, Withered Chica, Springtrap, Enart, Molten Freddy, Golden Freddy. El reseteo de la ventilación es una de las técnicas claves para poder completar cualquier desafío que se haga en UCN, ya que, una vez por hora, el juego nos exigirá resetear la ventilación, y aquí es donde debemos aplicar esta técnica. Cerrar la puerta izquierda, la ventilación de enfrente, reiniciar la ventilación, regresar a la oficina y ponerme la máscara. Al cerrar la puerta izquierda, evitamos que Rockstar Chica, Freddy y Nightmare Fredbear nos ataquen al subir las cámaras, y al cerrar la ventilación frontal evitamos que Withered Chica, Mangle, Springtrap, Enar y Molten Freddy nos ataque al subir las cámaras. Después que subamos las cámaras y resetiemos la ventilación, siempre que bajemos las cámaras debemos ponernos inmediatamente la máscara para evitar de que Golden Freddy nos ataque. Este es el método que siempre se usa para resetear la ventilación. Pero ¿sabías que hay otro método para resetear la ventilación, que nos ayudará a gastar menos energía para poder pasar más fácilmente las noches? Lo primero que debemos de hacer es mantener la puerta izquierda hasta que Freddy se vaya. Una vez haces eso, el resto de los pasos son los mismos que el anterior, nada más que aquí tú no vas a cerrar la puerta izquierda. Cerrarás la ventilación de al frente, luego subirás las cámaras, le darás clic al botón de resetear la ventilación, cierra tus cámaras, ponte la máscara, y por último abre la rejilla. Ustedes dirán que esta otra forma de resetear la ventilación es más compleja y confusa, pero la verdad no es así, ya que esta estrategia nos ayuda a ahorrar más energía que el otro método. Ahora solo deben practicarlo para que lo pueda dominar y así pasar las noches fácilmente. Número 3. Ay, mi querido Nightmare. ¿Cómo describirlo? Ah, ya sé. Frustrante. Nightmare como antagonista siempre es representado como un rival más de la familia, pero en este caso digamos que él es más un boss fight o jefe final, debido a que siempre trae una dificultad bastante alta en todos los juegos en el que él aparece como antagonista. Un claro ejemplo es la versión de Halloween de Five Nights at Freddy's 4, siendo él un copy-paste de Nightmare. A veces me pregunto por qué esto no se le considera un mod de Five Nights at Freddy's 4 en vez de DLC. Lo más probable porque si Scott lo dice, Scott lo confirma. Pero bueno, el punto es que Nightmare siempre ha sido un rival difícil en todos los juegos, y en Ultimate Custom Night no es la excepción, siendo que la mecánica de no apuntarlo con el mouse para evitar que se materialice por completo es algo sencillo de comprender, ejecutarlo es algo complicado. Pero no se preocupen, les voy a ayudar. Consiguiendo estos archivos en la wiki de la Ultimate Custom Night más editándolo un poquito, tenemos este resultado. Estas son todas las posiciones y lugares en donde Nightmare se podría materializar. Y ahora vamos a hacerle un cambio. Las zonas rojas son los hitboxes, en la cual no podemos apuntar esa zona con el mouse, si no, Nightmare podría materializarse por completo y nos podría matar. Y aquí nos damos cuenta que la zona del medio es algo peligrosa para mantener el mouse ahí, siendo que es algo absolutamente no recomendable en esta situación. Y si nos damos cuenta, las zonas en donde podrías estar mucho más a salvo son en las esquinas. Un claro ejemplo sería la derecha. Mira cuánto espacio hay ahí. Pero a pesar del tremendo espacio que tiene la zona derecha, el más recomendable es la izquierda. Esto es debido a que debes de tener flasheado constantemente a Phantom Freddy para evitarle que se materialice completamente, y así no nos dará un jumpscare. Lo más recomendable es mantener el mouse siempre en las esquinas.
Pero hay 5 animatrónicos diferentes y debido a su mecánica nos obligan a quitar el mouse de la esquina para hacer algo al respecto para así evadirlos. Estos 5 animatrónicos serían Rockstar Freddy debido a que tenemos que pagarle 5 monedas, a Rockstar Chica para cambiar el cartel al otro lado y así poder resetear la ventilación, a Helpy debido a que tenemos que cliquearlo para evadir su jumpscare, el tipo del teléfono debido a que nosotros debemos de mutearlo una vez aparezca y él aparecerá en cualquier zona de la pantalla, y Scrap Baby debido a que si ella se mueve tenemos que nosotros darle un control shock. Estas situaciones podrían ser algo difícil de balancear, pero yo les tengo un truco y es algo tipo psicología inversa. Vamos a ponerte un ejemplo. Supongamos que estás en una noche cualquiera, estás de lo más tranquilo, la ventilación tiene un falla y entonces vas a hacer el truco de la ventilación. Pero cuando vas a cambiar el cartel para el otro lado ves que el maldito Nightmare se está materializando, ese hijo de la gran puta. Entonces una persona debería pensar, si él se materializa en donde yo pongo el mouse, pues qué tal si lo traigo al otro lado de la oficina para así hacer lo que quiero. Es decir, como el cartel de piso mojado está en la izquierda, pon el mouse en una zona al este donde Nightmare se puede materializar. Y una vez evitas contacto con él, ya por fin puedes cambiar el cartel al otro lado sin ningún problema. Y ojo que esto lo puedes hacer con los demás animatrónicos. Y puede que se me haya olvidado otro personaje en la cual deberíamos cliquear. Pero lo cierto es que estos 5 animatrónicos son para mí los personajes más importantes en la cual tenemos que evitar a Nightmare para así vencerlos. Y ojo que esto no pasa casi siempre, sino que por mala suerte te puede ocasionar. Pero si sigues todos estos consejos y una vez ya los dominaste, Nightmare ya no sería un problema puesto a que ya entrenaste lo suficiente. Número 4. Cómo controlar a los medio cremelodes. Los medio cremelodis pueden llegar a ser un grupo de personajes molestos de lidiar durante las noches, en especial si están completando el modo 50-20, debido a que solo debemos atenderlos una vez por noche, y lo único que debemos hacer es colocar un señuelo de audio en esta esquina que están viendo en pantalla, y el señuelo de audio hace que se queden estancados algunos medio cremelodis como Happy Frog, Pit Patch y Mr. Hippo. Debido a que ellos tienen altas probabilidades de quedarse estancados en la zona donde colocaste el señuelo de sonido, y en el caso de Orville Elephant y Nedbear, a ellos no les afectan mucho el señuelo de audio, debido a sus bajas probabilidades de quedarse allí por un tiempo. ¿Y entonces qué podemos hacer para evadirlos? Bueno, para ello debemos activar el calentador con la tecla 3. El calentador los hará retroceder rápidamente al inicio del sistema de ductos, como se muestra en este video, pero el calentador también aumenta mucho la temperatura de la oficina. Entonces, ¿en cuánto tiempo y en qué momentos debemos usar el calentador? Bueno, el momento perfecto para activar el calentador es a la hora de resetear la ventilación, ya que serán las únicas veces de la noche que levantemos el sistema de cámaras, y será la única forma en la que ellos podrán atacarnos, así que la mejor forma de usar el calentador es antes de resetear la ventilación, como expliqué en la parte 2 del video. Cerramos la puerta izquierda hasta escuchemos el sonido de un golpe para evadir a Freddy, luego encendemos el calentador de 1 a 2 segundos como máximo para evitar que la temperatura aumente. Luego encendemos el aire acondicionado por un segundo para bajar la temperatura y reseteamos la ventilación. Este procedimiento solo se debe hacer al momento de resetear la ventilación. Ahora solo debes practicar el uso de calentador para controlarlos a la perfección. Número 5. Animatrónicos secretos. Sí, como ustedes lo oyen, estos animatrónicos, como su nombre lo indica, no es muy normal encontrárselos en una noche cualquiera, ya que a diferencia de los animatrónicos normales, estos no se les puede tanto subir como bajar su inteligencia artificial, por lo que siempre se mantendrá en la dificultad 10, según el código del juego. Pero hay un personaje secreto en particular que puede invocar a los 6 animatrónicos secretos restantes en una sola noche, el cual es nada más ni nada menos que XOR, o pronunciado en inglés XOR. Esta, a diferencia de Didi, que sí tiene una posibilidad de invocar a un animatrónico secreto, esta es menos probable de que aparezca una noche cualquiera, ya que Didi tiene la probabilidad de 6 entre 28 para invocar a un animatrónico secreto normal, el cual se resumiría a un 21%, mientras que Shadow Didi tiene la probabilidad de 1 entre 1000 para aparecer en una noche normal, resumiendo en un 0.1% de probabilidad.
aunque ella está programada en el juego para que aparezca el 100% de las veces cuando tu noche tiene como recompensa 10.000 puntos, o sea, siempre va a aparecer en el 50-20. Así que lo que vamos a hacer es repasar todos los animatrónicos secretos que ella debe de invocar, sus mecánicas y cómo evadirlos. Empecemos por el primero, Shadow Bonnie. Una vez bajes las cámaras, él puede aparecer en tu oficina oscureciendo toda tu pantalla. No solamente te deja limitado tu visión, sino que tampoco podrás ver tus puertas, no importa si están cerradas, así que dependerás de la barra de energía que está a tu costado para descifrar con tu lógica cuál puerta está abierta o cuál está cerrada. Una vez hayan pasado 20 segundos desaparecerá por el resto de la noche. Plushtrap. Él va a aparecer en la cámara de la cueva pirata de Fontaine Foxy, justo al lado sentado en su silla. Con simplemente hacerle una pelea de miradas no durará ni 3 segundos y desaparecerá tanto de la cámara como el resto de la noche. Nightmare Chica. Ella es la más complicada de descifrar por lógica, incluso hasta el día de hoy hay poca gente que no puede descifrar su mecánica, pero ella contiene la misma desventaja que su contraparte Jaco, el cual son las temperaturas bajas. Así que una vez aparezca, lo que deberás hacer es activar el aire acondicionado apretando la tecla 4 y verás cómo su mandíbula se abrirá poco a poco hasta desaparecer en la pantalla y por el resto de la noche. Onet. Esta vuelve de las sombras con la misma mecánica que tenía en la Custom Night Sister Location. La única diferencia es que ella no va a aparecer una vez baje las cámaras, sino que en un intervalo determinado. Una vez aparezca en la oficina, lo que deberás hacer es cliquear en su nariz y desaparecerá en la pantalla. Pero ten cuidado, ya que a diferencia de otros animatrónicos secretos, ella es la única que constantemente va a ir atacándote por el resto de la noche. A diferencia de personajes como Lolbeat. Al igual que Bonnet, Lolbeat vuelve con su misma mecánica que tenía en Sister Location. Una vez aparezca en tu pantalla, deberás de escribir con tu teclado la palabra LOL. Desaparecerá por el resto de la noche una vez hagas eso. Pero algo que yo no te he dicho es que en cada dispositivo de la UCN la manera de evitarlo cambiará. Veamos con lo que digo en la versión de móviles, ya que esta no cuenta con un teclado. Solo lo que deberás hacer es cliquear en su cara unas 3 veces hasta que desaparezca. Recomendaría no hacer spam, ya que el juego hoy en día no está muy bien optimizado y cuenta con delay, por lo que es mucho más consistente hacerle clics en su cara de una manera más lenta y pasiva. Por último, en la versión para consolas lo que deberás hacer es con tu joystick izquierdo moverte de izquierda a derecha hasta que desaparezca. Este sí lo puedes hacer de manera rápida ya que es mucho más consistente a diferencia de la versión de celular. Por último, tenemos a las minerinas. Al igual que los últimos 2 animatrónicos mencionados, vuelve desde Sister Location con su misma mecánica, pero estas en particular, según el código del juego, tienen un contador de 33 segundos. Una vez esa cantidad de segundos se acabe, con simplemente subir y bajar las cámaras desaparecerán poco a poco de la pantalla y por el resto de la noche. Y ya estaría. Sé que a diferencia de otras partes esta podría considerarse innecesaria, pero tengan claro que las probabilidades de que aparezca uno de estos animatrónicos todavía sigue ahí. Así que la próxima vez que te encuentres a uno de estos en una noche cualquiera, tengan claro que ya sabes al 100% cómo poder evadirlos. Número 6. Cómo controlar a Foxy y a Bonnie. Foxy y Bonnie son considerados uno de los dúos más complicados de atender, ya que este dúo se basa un poquito en la suerte, y el resto en control de la oficina. Ustedes se preguntarán, ¿por qué menciono todo esto? Es debido a que Foxy y Bonnie comparten una misma mecánica que funciona de la siguiente manera. Cuando se ve la figura de Foxy en el escritorio, lo que se debe hacer es mirar la cámara 5 para evitar que Foxy se mueva y llegue en piezas a tu oficina para después matarte. Y cuando se ve la figurita de Bonnie en la oficina, lo que se tiene que hacer es evitar a toda costa mirar la cámara 5, ya que si lo haces Bonnie te bloqueará la visión de las cámaras, y no podrás ver lo que está pasando en el sistema de cámaras. Cabe mencionar que cuando uno está en la oficina al comenzar una noche, aparecerá de manera aleatoria una figura, ya sea la de Foxy o la de Bonnie, y esta figura será reemplazada por la otra, si se sube el monitor, ya sea que la figura de Foxy cambie a la figura de Bonnie, o viceversa. Para poder evitar a Foxy, de manera más sencilla, sin necesidad de estar viendo su cámara, la mejor opción es mantener en el mayor tiempo posible a la figurita de Bonnie en la oficina.
Para poder mantener a la figurita de Bonnie más tiempo que la de Foxy en la oficina, y evitar que Foxy lleguen en piezas a tu oficina, debemos aplicar el mismo método que el reseteo de la ventilación, con la única diferencia de que no vamos a presionar el botón de resetear la ventilación. Aquí un ejemplo. Pero no sé si sabían, pero existe otra técnica para cambiar las figuras que no se necesita cerrar ninguna de las puertas. Para ello lo único que deberás hacer es abrir tus cámaras apretando la tecla S e inmediatamente poner tu mouse en la barrita blanca de las cámaras y verás cómo las cámaras se cerrarán en el primer frame, logrando el cambio de figuras sin que ningún animatrónico te mate. El problema es que puede llegar a ser un poco complicado acostumbrarte a esta técnica e incluso dominarla, pero con un poco de práctica se resuelve la cosa. Ahora solamente debes practicar esta técnica y hacerlo lo más rápido para dominarla a la perfección. Y eso sería todo. Espero que les haya gustado bastante este video, ya que tanto a Foxy como a mí nos costó de una manera enorme terminar este video. Y para ser mi primera vez haciendo un video de este estilo, la verdad es que no me quedó tan mal. Muchas gracias Freddy Gameplayer por invitarme para ayudarte en esta guía, la verdad disfruté mucho haciendo este collab y espero podamos seguir haciendo colaboraciones más adelante. Bueno, sin más nada que decir me despido, nos vemos en una próxima colaboración, hasta la próxima. Agradezco mucho a Shooter25 y a Grandísimo Gamer, que si bien tuvieron una participación indirecta, la verdad es que me pudieron apoyar en este collab. Mientras que TruePlayer le agradezco mucho por darme información de UCN que incluso yo no sabía. Ahora sí, los dejo. Nos vemos.